ya se resolvieron. Y bueno, para no dilatarnos más, un aplauso por favor al ingeniero Ivo Stern. Gracias. Gracias, muchas gracias. Primeramente ofrecerles una disculpa, pero gracias a la tecnología acabé en la Facultad de Contaduría, un poquito vecino de ustedes, pero ya resuelto está. Ok, Singrem, en términos generales, nos dedicamos a la recolección de medicamentos caducos, deteriorados, bases vacíos o los sobrantes que tengan en casa. En sí, el nombre de la empresa hace énfasis o señala básicamente lo que hacemos. Es un sistema nacional que está auspiciado por la Canifarma, la industria, la cámara que rige la industria farmacéutica, para dar cumplimiento con lo señalado en las leyes ambientales actualmente. ¿Sí? Se dice la práctica que los fabricantes, no solo de medicamentos, son responsables de todos los residuos que genere su producto. De ahí la importancia que tengamos recolectores o contenedores para recibir aluminio, para recibir PET, para recibir otro tipo de cosas. ¿Sí? A diferencia de todos estos materiales que tienen un valor de recompra, ¿sí? Tienen un valor incluso a nivel internacional, los medicamentos no tienen ese problema. Singrem es creada oficialmente en 2007, inició operaciones en 2010. De 2007 a 2010 hizo un par de pruebas pilotos en el estado de Puebla y se llega a la conclusión que es necesario llevarlo a la práctica, desarrollarlo ya a nivel nacional de forma pública. ¿Sí? 2010 iniciamos operaciones en el estado de Guanajuato. Fueron 5 estados ese año, que fueron Guanajuato, Puebla, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Morelos. Fueron los 5 con los que iniciamos. Actualmente, sí, tenemos presencia en 26 estados. Los 5 donde no estamos son Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Tabasco y Chiapas. Lamentablemente estamos en la situación de ver si continuamos con Baja California, ¿sí? Sur. ¿Sí? Nos dedicamos, como les decía, a la recolección y el manejo adecuado de acuerdo a la normatividad para su recolección y disposición final de los medicamentos que tengan en casa. ¿Sí? ¿Qué podemos generar o qué se causa con los medicamentos que son tirados a la basura y se sacan de la basura doméstica y son vendidos en lugares no autorizados de forma ilegal, o echándolos al retrete, contaminamos de forma innecesaria el agua, los mantos freáticos? Problemas muy específicos que se genera por los medicamentos al ser mal manejados, ¿sí? Es la contaminación de aguas, superficiales subterráneas, contaminación de suelos y cultivos por la misma agua con la que estamos regando, ¿sí? Y afectación para otros seres vivos, intoxicación de otras especies por estar ingiriendo cantidades X de alguna sustancia tóxica para ellos. ¿Sí? Pues a nivel salud humana, pues el que haya mal manejo de los residuos, que se les permita sacarlos de la basura y manipularlos, lleva a generar falsificaciones en algunos puntos no autorizados, generalmente en mercados tipo tianguis. Se venden medicamentos que son falsos, ¿sí? O los sobrantes que sacan de la basura. En el mejor de los casos, si se puede decir que es el mejor de los casos, pues es el medicamento original que lo están revendiendo. Pero lamentablemente hay otros casos en que el medicamento o el empaque del medicamento lo rellenan con pastillas de azúcar, pastillas de harina, la gente los compra, ni se cura, a lo mejor se intoxica, tenemos problemas más graves. ¿Sí? El uso del medicamento que está caduco pierde su eficiencia. En vez de tener que tomarte una pastilla al día, tienes que tomarte una cantidad mayor para compensar lo que está perdiendo. Y no hay forma de medirlo realmente. El uso de remanentes de tratamiento, la famosa automedicación. El médico me manda 10 pastillas de tal medicamento y la caja trae 15 y guardo las otras 5 en el cajón para la siguiente vez que me enferme. Y a lo mejor la siguiente vez que me enferme, yo me las tomo,
¿sí? Pero no es el medicamento que necesito. Entonces vamos creando una resistencia a las bacterias y a los demás seres patógenos a los cuales pierden eficiencia los antibióticos y demás medicamentos que nos están recetando. La solución propuesta para México, podemos ver que hemos creado o se ha creado programas de recolección de medicamentos caducos y donantes con las siguientes características. Lamentablemente tendrían que ser obligatorios, ¿sí? Tienen que ser obligatorios y no se están cumpliendo. Incluyentes tienen que abarcar desde el fabricante hasta el punto de venta al usuario final. Toda esa cadena tendría que incorporar a los comerciantes que están en medio y participar en el proyecto. ¿A qué me refiero para explicarlo un poquito más? El fabricante, el laboratorio, vende su medicamento en grandes volúmenes a lo que se llaman mayoristas o cadenas de farmacias. Ellos los distribuyen a la farmacia y la farmacia al usuario final. Todos esos intermediarios que menciono, como son los mayoristas, las farmacias, las cadenas de grandes grupos, tendrían que participar en el proyecto y lamentablemente contamos con muy poco apoyo de ellos. Los laboratorios hacen su parte, la gente maravillosamente hace su parte y los lleva los medicamentos, pero hay todavía un hueco en medio de la cadena que tenemos que fortalecer. Las leyes con las cuales los estamos basando, ¿sí? Serían, digamos, la norma oficial mexicana 52, la LGPGIR y la LEGEPA, que son cobertura nacional, ambas, los tres elementos que menciono, ¿sí? Y son totalmente medibles actualmente los resultados que estamos teniendo. ¿Sí? Los puntos positivos que podemos señalar, ¿sí? Contamos con una amplia colaboración de los laboratorios nacionales como internacionales que operan en el país. Están conscientes de su responsabilidad y han estado muy de la mano con nosotros desarrollando y apoyando nuestras acciones con las aportaciones que les piden la participación en este proyecto. Actualmente tenemos una cobertura, como les decía, en la mayor parte de la República y estamos dando servicio o tenemos presencia en el equivalente a 70 millones de personas. Si tomamos como base el país que tiene 120 millones de habitantes, estaríamos dándole poco más de la mitad este cambio de conciencia o educación para el manejo correcto de los medicamentos. Hemos logrado obtener, mediante negociaciones con las empresas que nos ayudan, las empresas destructoras o plantas procesadoras de los medicamentos, la reducción de los costos, cambiando la estrategia de tener puntos de acopio en cada estado, ¿sí? Y que fuera un camión de gran tonelaje a recogerlos, el buscar entregar en plantas más pequeñas para la exposición final, nos ha permitido ahorrar significativamente costos de operación, con lo cual nos da más vida para hacer otras cosas. Los aspectos legales, ¿sí? La industria farmacéutica, al igual que muchas otras, o más bien todas, ¿sí? Están obligadas a presentar un plan de manejo de todos los residuos que genera la propia industria. Esto es diferente al plan de manejo que tienen que tener todas las empresas dentro de su operación diaria. Podríamos decir que lo que se genera en planta se conoce como merma en cuanto a producción, ¿sí? Y esto es externo a la planta. Esto es adicional, el plan de manejo que tienen que afiliarse para cumplir con la legislación o la normatividad actual. Serían los principales artículos en base a los cuales se genera o se sustenta la operación de SINGREM, la que les mencionaba, la Ley General para Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la LGPGIR, ¿sí? Es la que más peso tiene en nuestra operación. Los artículos de su reglamento y de la Ley General de Salud, todo lo que está caduco no puede ser comercializado de ninguna forma. De acuerdo a la normatividad mexicana, un medicamento caduco deteriorado se considera un residuo peligroso, el cual no puede ser comercializado bajo ningún aspecto, ¿sí? ¿Qué son los residuos que estamos manejando o dónde estamos clasificados de acuerdo a la norma 52?
Los medicamentos, junto con todos los demás, ¿sí? Sí, los fármacos están clasificados como un residuo peligroso y tienen un manejo especial. Gracias. Un manejo especial para dar cumplimiento a ellos, ¿sí? Son recolectados, son embolsados y enviados a puntos de concentración con un manejo y acceso controlado de las personas que tienen la responsabilidad de ellos. La recolección anual de los medicamentos de 2010, que empezamos operaciones a 2018, finales del año, ¿sí? Pueden ver el crecimiento. El año pasado, aunque dice ahí que estaba estimada en 660 toneladas, sí quedamos un poquitito arriba, creo que 662 toneladas más o menos al final del año. Si piensan ustedes, 662 toneladas, ¿sí? En el año no representan arriba del 5% de los medicamentos que se mueven en el país. O sea, todavía falta mucho por hacer, mucho de tomar conciencia de cómo manejar o cómo hacer el manejo correcto de los medicamentos por parte de los laboratorios, por parte de las demás organizaciones y también por parte del público en general. ¿Cuál es el proceso de operación? El proceso de operación es bastante sencillo, ¿sí? Están puestos en múltiples lugares, en farmacias básicamente, algunos hospitales, clínicas y otros tiendas de autoservicio. Los contenedores, este es el modelo más reciente que tenemos, ¿sí? Todos son blancos, tienen el logotipo de la empresa enfrente, donde la gente deposita los medicamentos que tenga, ya sean caducos, deteriorados, los envases vacíos, o los sobrantes de algún tratamiento. Dentro del contenedor hay una bolsa de donde donde se embolsan los medicamentos y los cuales se cierran. Se registra la operación mediante una aplicación desarrollada por la empresa, donde se anotan los kilos recolectados, de qué punto es, todos los contenedores están geolocalizados, y se deja una copia de la papeleta de recolección en el punto donde está el contenedor. Otra copia se queda en la empresa, y la tercera copia se entrega a la planta procesadora de los medicamentos. Tenemos unidades pequeñas que nos permiten una gran movilidad en las ciudades, ¿sí? Hay básicamente 26 unidades a lo largo y ancho del país. En muchos estados es una sola unidad por todo el estado, entonces están bastante movidos los muchachos. En la Ciudad de México tenemos actualmente divididas en 7 regiones la ciudad y estamos a veces rebasados en cuanto a la atención de los contenedores que tenemos. Tenemos más de 1,200 contenedores en la Ciudad de México únicamente. A nivel nacional estamos cerca de 5,000 contenedores físicos, más otros 500, creo, virtuales, en los cuales no se pone el contenedor físico, básicamente en fundaciones, únicamente se entrega la bolsa para que puedan ellos depositar los medicamentos en la bolsa y nosotros los recogemos. En el almacén llegan los medicamentos, cada una de las bolsas es revisada, que no traiga lo que se llaman punzocortantes, jeringas, tijeras, lancetas, material considerado un RPBI que no debería ser depositado en la bolsa del contenedor, ¿sí? Lamentablemente, a veces la gente se le va y nos deposita todo este tipo de cosas. Hemos encontrado baterías, pañales, latas de refresco, lo que ustedes quieran imaginarse que nos echan al contenedor. Entonces, todas las bolsas son revisadas, se saca todo este material que no son medicamentos, se vuelven a cerrar y se entregan a la planta procesadora. Básicamente, por los riesgos que implica para manejar punzocortantes en la planta procesadora, ¿sí? Que tienen que hacer selección de algunos materiales, entonces para evitar piquetes o cortaduras, ¿sí? Esa es la obligación que tenemos nosotros. En el almacén que está en Iztapalapa, uno de los 2 grandes, el otro está en Jalisco, en Guadalajara, ¿sí? Hemos llegado a tener cerca de 25 o 30 toneladas almacenadas de varios meses de operación, ¿sí? Idealmente no deberíamos tener más de 10, pero de repente por compromisos tenemos que aceptar algunas otras cosas. Hemos recibido solicitudes de la COFEPRIS y de algunas autoridades sanitarias de hacer las recolecciones por cuestiones que incautaron ellos de material falso, ¿sí? Entonces colaboramos estrechamente con las autoridades, ¿sí?
¿sí? Se hace un muestreo del aproximadamente 8% de las bolsas, donde se clasifican o se busca identificar este tipo de cosas de cada uno de los medicamentos que aparecen en la bolsa. Cada bolsa trae alrededor de 1.500, 2.000 presentaciones médicas, ¿sí? Entonces se hace una revisión por bolsa de los 2.000 elementos que trae, o las 2.000 cajitas que trae la bolsa, ¿sí? Un operador de nosotros logra revisar 2 bolsas al día, ¿sí? Anotando todo esto en la base de datos. Lo que nos ha permitido darles información a los fabricantes, a los laboratorios, qué estamos encontrando en los medicamentos que estamos recolectando, ¿sí? En algún caso, en otros casos han buscado algunos laboratorios detectar qué está pasando con algún producto específico, qué tanto retorno está teniendo con la gente. Entonces nos dedicamos a buscar específicamente, va el comercial, pastillas Evalin infantiles. Entonces hay que revisar todas las bolsas y sacar específicamente esas y entregárselas al laboratorio. Entonces se vuelve una labor bastante compleja en algunos casos. ¿Sí? Una vez el material que vieron ustedes en el almacén, ¿sí? Lo llevamos nosotros en una unidad de tamaño medio, ¿sí? A la planta procesadora donde todos son incinerados. La instrucción de la cámara de los laboratorios es no tiene que dejar huella el residuo una vez que sea procesado. O sea, no se puede triturar, no se puede almacenar, no se puede contener, ¿sí? Tiene que ser destruido al grado de que quedan cenizas. Va a hornos específicos actualmente. Anteriormente iba a hornos de cemento. Por los filtros que tienen, eran de los más eficientes que hay, ¿sí? Había prácticamente 0 emisiones de partículas a la atmósfera, ¿sí? Y las cenizas están totalmente inertes. Entonces eran incorporadas o son incorporadas las cenizas a la mezcla del cemento. No lo altera en nada y es mínimo el impacto, la cantidad en base o en comparación con los grandes volúmenes que generan de la mezcla del cemento. En 2018 sería el área de cobertura que tenemos, ¿sí? Son las poblaciones, los estados que estamos presentes. En el mes de octubre del 18 hubo nuevos contenedores, estamos retirando constantemente y agregando contenedores que están dando resultados de recolección. A veces ponemos un contenedor en una farmacia y pasan 6 veces y ha juntado 1 kilo en esos 6 meses. Normalmente un contenedor al mes, operando en condiciones óptimas, debe de estar recolectando cerca de 15 kilos mensuales, los cuales implica pasar 2 veces al mes a hacer el vaciado del contenedor. En el mes de diciembre del 2018 fueron 46 toneladas, ¿sí? Las 670 toneladas que le mencionaba ya hace un momento, y el programa de que inició operaciones a la fecha llevamos 3 millones de kilos recolectados. Creo que es todo. Sí. Gracias. Bueno, pues sorprendentemente acabamos con bastante tiempo. Tenemos todavía 15 minutos. Entonces, si gustan hacer preguntas, por favor, bueno, no le molesta que haya preguntas. No. Levanta la mano. Cobro más después, no te preocupes. Dime, por favor. ¿Tienen algún programa para hacer conciencia a las personas de qué se debe hacer con los medicamentos que ya caducaron, cómo se deben tirar a la basura, etcétera? Hemos tenido programas de difusión o pláticas de difusión, digo, básicamente en hospitales, en las áreas de espera, hospitales del sector público, donde hay gente esperando entrar a consulta. Nos han dado pláticas a la gente que está esperando entrar a ser atendidos por un caso. En otros casos hemos dado pláticas en escuelas y empresas de cómo manejar la situación. Pero básicamente la difusión ha sido a través de platicar con la gente que va a la farmacia. Cuando iniciamos operaciones, era estar en la farmacia, platicar con la gente, exponerle el proyecto, ¿sí?, en lo que era atendida por la persona de la farmacia. Eso incorporaba o involucraba a la persona del mostrador de la farmacia,
que son los que más importancia tienen en la difusión del plan. Ellos tienen el día al día el contacto con el público final o el usuario final, que es el que deposita el medicamento en el contenedor. Una campaña de publicidad como tal en los grandes medios, no tenemos. Yo he utilizado el contenedor. Mi pregunta, bueno, son dos. Sí, claro. Una es si recomienda al momento de depositar los medicamentos dejarlos con los empaques completamente para este tipo de muestreo estadístico. Sí. Y la segunda, en el momento de la incineración, ¿se deposita solamente el medicamento como tal o tal vez por la cantidad con todo el empaque? No, el medicamento en algunos casos, dependiendo de la planta con la que estemos trabajando, se hace el expurgo por nosotros, se les entrega las bolsas cerradas completamente. Al llegar a la planta, se tritura la bolsa y se mezcla con otras cosas y se envía a la incineración. ¿Sí? El medicamento, tal como lo tienes en casa, la caja, el empaque del blister con el medicamento, lo depositas en el contenedor. La idea es que no darles elementos a las personas ociosas de que puedan usar las cajas vacías o los blisters o alguna otra cosa del componente del medicamento para hacer mal uso de ellos en forma inadecuada. ¿Qué pasó? ¿Reciclan o hacen algo con los blisters o...? Todo se incinera. Todo se incinera. Sí. Yo siempre he creído que en las cajas, en los medicamentos, es innecesario, ¿no? Usted que ven precisamente todos los residuos que están dejando todo esto, ¿tiene alguna opción o han considerado alguna opción que se les dé a los laboratorios para quitar esto o si yo estoy equivocada? O sea, si así es la mejor manera, es correcto o algo así. A mí en particular se me hace innecesario, ¿no? Porque es la cajita, el blister y así. Ahí caemos en un tema, en un punto muy difícil en relación a la industria mexicana. ¿Sí? Hemos visto probablemente en las series de televisión o películas norteamericanas generalmente que van a la farmacia y piden su medicamento y les dan su frasquito con las 10 o 15 pastillas. Se llama la dosis personal o la unidosis. ¿Sí? Lamentablemente en México es un punto difícil la discusión, la decisión de cambiar la presentación tradicional que conocemos nosotros, la caja con 10, 15 pastillas, las que sean, ¿sí? Cambiar a la unidosis. ¿Sí? Es un tema difícil, sinceramente está fuera del ámbito de la empresa el opinar sobre eso. Sí, tengo una. Esta es una asociación civil Sí. de adhesión voluntaria. Es una asociación civil sin fines de lucro, teóricamente obligatoria Sí, es para obligatoria. cumplir con la normatividad, pero acaba siendo voluntaria porque hay laboratorios que lamentablemente no se están asociando. Ahí faltaría pues que fuera obligatorio, ¿no? Porque todos los laboratorios tendrían que... Caemos ahí en cuestiones de legislación sobre cumplimiento con algunas cuestiones. Aquí más bien creo que es responsabilidad de cada empresa el si se adhieren o no se adhieren. Porque ahí como que se va perdiendo, ¿no? Si es voluntario, ahí ya hay una parte que ya no se metió. Luego, si las farmacias no se involucran también como parte de lo obligatorio de que todas las farmacias deben de haber un contenedor, y luego que el que le vende uno el medicamento, le recuerdo, ahí hay un botecito para cuando... Mira, ojalá pudiéramos llegar, aunque es una de nuestras peores pesadillas que pasara eso. Sí, hay registradas, según el último dato que comentamos en la empresa, cerca de 35,000 farmacias, o le quito el título de farmacias, puntos de venta de medicamentos, pensando en que algunas cadenas comerciales de tiendas de conveniencia ya venden medicamentos. Las tiendas de autoservicio tienen su sector de farmacia. Algunos otros lugares venden medicamentos. Entonces, digamos,
tomando como base el número de 35,000, no tenemos la infraestructura ni la capacidad de poner un contenedor en cada farmacia o punto de venta de medicamentos. El objetivo del proyecto inicial en 2010, más o menos, era tener cerca de 6,000, 7,000 contenedores a nivel nacional. Actualmente andamos rondando en los 5,500 y nos faltan 5 o 6 estados de la República por tener presencia. Si pusiéramos el número proporcional de contenedores en estos estados, yo creo que rebasamos los 7,000 contenedores, ¿sí? Y estaríamos en las principales ciudades dando el servicio, ¿sí? Poblaciones muy pequeñas, 5, 10,000, 15,000 personas, no nos costea, no nos salen las cuentas de hacer el recorrido para visitar cada punto y hacer la recolección de los medicamentos, ¿sí? Sí. Bueno, 3 preguntas muy rápidas, pero muy importantes. Primero, ¿qué se necesita para que en la Facultad de Ciencias tengamos un contenedor de este tipo? Y bueno, sí, primero eso. Luego, la segunda, hay una empresa llamada Ecolana que tiene una especie de Google Maps que te dice los centros de reciclaje o de acopio o de disposición de ciertos residuos, ¿no? He visto que ahí están registrados ciertos contenedores de Singlem, pero no todos. ¿Les gustaría, las fundadoras de Ecolana van a venir al rato, les gustaría que les pasara su contacto para ver si de forma como muy inmediata todos sus recolectores están dentro de este mapa para que más gente pues pueda conocer dónde llevarlos? Y la última es, ¿qué se necesitaría? O sea, con esta quema que se hace de los medicamentos y otras cosas, ¿se produce energía o como en otros países como en España, etcétera, donde incluso a través de esto es que este tipo de programas se financian a sí mismos? La situación en España es diferente. Ahí son contenedores mucho más pequeños. Por obligación, cada farmacia tiene que tener un contenedor, ¿sí? No es a voluntario, ¿sí? Y realmente no sé qué es lo que hacen allá para financiarse, ¿sí? Creo que se paga una cuota, que es la que hace que funcione el programa, en este caso en España, ¿sí? La energía que se genera, pues, se pierde lamentablemente como parte del proceso del cemento o del horno donde están siendo procesados. No hay una recuperación como tal de la energía calorífica que se genera al incinerarlos, ¿sí? Lo más que digo que se aprovecha son las cenizas, que son un material inerte que se incorpora a la formulación del cemento, ¿sí? Para poner un contenedor en la Facultad de Ciencias, pues creo que quien nos puede dar más informes es Adolfo Barrios, que es el supervisor que tiene la zona del sur de la ciudad. Tengo idea que ya tenemos un contenedor en la tienda de la UNAM. Tenemos 2 contenedores en la tienda de la UNAM y estamos en espera de la solicitud de las facultades, que lo prueben, que vean lo que tenemos, que sea funcional. De hecho tienen 2 porque uno no fue suficiente para la demanda que hay aquí en la UNAM y estamos en esperar sus solicitudes para ponerle a la facultad que veamos que hay una demanda de esta para instalárselos. Pero, o sea, por ejemplo, esta solicitud, ¿de parte de quién tiene que venir? ¿De un administrativo, la directora? Tiene que venir de la dirección de la facultad, ¿no? Porque alguien tiene que llevar el programa, ¿sí? Y qué mejor que también que permee de arriba hacia abajo, ¿no? Que haya una concientización de la gente que los dirige, de los guías, ¿sí? Y que esto vaya bajando, ¿no? Entonces, si estas personas nos mandan el convenio, los arreglamos, se los ponemos y los van a tener y a usarlos. Okay. O sea, hace rato hablaba de que cuáles eran nuestros programas de difusión. El programa de difusión son ustedes, ¿sí? Ustedes que le van a decir a su mamá, a su abuelita, a su tía, oigan, hay estos mueblecitos en las farmacias, en los superamas, en el Informa, en los centros comerciales, donde pueden llevar todo el medicamento caduco. Y es todo el medicamento caduco y sus residuos. Todos los residuos de medicamentos, estamos hablando de la cajita, del blister, del instructivo, del vasito de sucador, de la cucharilla, del aplicador de óvulos. O sea, todo es un residuo de medicamento. Todo eso
va en el contenedor. Y con lo de Ecolana, Ajá. pues sería cuestión de preguntarle al alto mando de la empresa si nos interesa. Sí. Yo en lo personal lo vería fabuloso, ¿sí? Pero hay que preguntarle al jefe. De acuerdo. Sí, por favor. Solamente para contestarle rápidamente, la cosa es que todo lo que tiene que ver con los empaques de medicamentos es cuestión de COFEPRIS, o sea, están realizados los reglamentos de tal forma que para vender algo de manera legal aquí en México tiene que cumplir con ciertos requerimientos. El empaque y la presentación del medicamento tiene que cumplir con ciertos requerimientos. Entonces, si en algún momento quisiéramos como concientizar para que no se tengan como tantos residuos de medicamentos, pues yo creo que sería más bien algo dirigido a COFEPRIS, ¿no? Gracias. Yo quería preguntarte como conciso y así como de confianza, nosotros como consumidores, ¿cómo podemos ayudarlos? Pues así, bien. Bien. Sí. Uno, depositando los medicamentos en el contenedor. Platicando con tus cuates, familiares, la existencia del contenedor, dónde estamos y cuál es el objetivo. Básicamente sería eso. Esto ha crecido gracias a la recomendación de boca en boca. No hemos tenido una mayor campaña de difusión en base a una estrategia comercial. Bueno, tengo otra pregunta más. En caso de los medicamentos que vienen como en suspensión, ya sea como los jarabes o algo por el estilo, ¿qué se hace también? ¿También se depositan ahí? Sí. Todo medicamento, una vez que tú lo recibes, ya sea de un organismo público, del sector salud, o lo compras en la farmacia, el medicamento es tuyo, ¿sí? Puedes depositar en el contenedor, como decía Adolfo, el medicamento como tal, la cajita como tal, el blister, todos los accesorios o adminículos que vienen con el medicamento para su uso, sin ningún problema, ¿sí? Todo va al contenedor, todo es triturado, incinerado, para que no se haga mal uso después de él posteriormente. Tenemos dos preguntas más. Si alguien quiere, levante su mano, y si no, pues ya ahí le puedo mostrar. ¿Alguna otra pregunta? ¿En qué se basaron para tomar la decisión de que incorporar las cenizas de los residuos en la mezcla de cemento era la mejor idea? Creo que fue una sugerencia o una decisión por parte de la cementera. La ceniza la puedes agarrar y usar en alguna otra cosa, pero aquí fue echarla al cemento, que es totalmente inerte, ¿sí? El manejarlo diferente a lo mejor te crea otro problema, ¿no? ¿Qué hago yo con la ceniza? Cuando la puedo aprovechar directamente en el cemento y ya acabo con el problema de qué hago con la ceniza. ¿Y podría haber otro manejo de los medicamentos? O sea, que no necesariamente fuera incinerar el medicamento. Básicamente hay 3 métodos o técnicas para acabar con los medicamentos y todos los residuos, que serían la incineración, el almacenaje en puntos eternos, por llamarlos de alguna forma, como si fueran tipo residuos radioactivos, en contenedores especiales, ¿sí? O neutralizarlos. Les agregas X sustancia y pierden su potencial médico de utilización. El problema que tienes ahí es que lo que dejas de cajas y blisters y demás puede ser sustraído y utilizado de forma fraudulenta, no autorizada. Entonces, como había mencionado, la instrucción de la industria hay que incinerar para que no haya forma o la posibilidad de que los empaques o los medicamentos de alguna forma en algún momento sean mal utilizados. Bueno, una última pregunta. Claro. También, por ejemplo, hay ciertos medicamentos que tienen una presentación extraordinaria, ¿no? O sea, algunas de ibuprofeno, aspirinas, o sea, brillosas y que además te salen súper caras, ¿no? Esto tengo entendido que este tipo de empaques también son altamente contaminantes. Y digo, justo Singrem trata de captarlos para que no pase esto. Pero no hay ninguna especie de regulación
para las farmacéuticas, que quienes hacen los envases de los medicamentos, para que también pues, sus medicamentos sean lo más, pues no sé, de bajo impacto ambiental posible, o sea, una cajita de cartón que te diga nada más, pues qué medicamento es, qué sustancia activa tiene y en cuántos miligramos viene y ya. O sea, ¿por qué se permite o por qué no ha cambiado esta forma de presentar a los medicamentos como si fueran un producto, un shampoo o algo así? Esos son temas más allá de la empresa. O sea, la regulación de la normatividad o la regulación de la presentación de los productos, en nuestro caso de la industria, corresponde a la COFEPRIS, pero todos los productos tienen una normatividad que tienen que cumplir, ¿sí? Incluso, digamos, los alimentos, y demás, tienen que cumplir con X características del tamaño de letra, de los colores, de etc., para poder llegar al mercado. Entonces, la idea no es mala. Sí, son cajas en algunos casos muy caras, ¿sí? Pero eso es convencer a los laboratorios o a los órganos reguladores que habría que cambiarlo. Y es totalmente más allá de las... No lo decía para que lo resolviera así. No. Ustedes como expertos, o sea que... Pero bueno, bueno, yo creo que ya mejor así dejamos para empezar puntuales con... Bueno, tal vez la última, igual y más como una sugerencia o potencial sugerencia. Si llegara a concluirse esta termovalorizadora en la Ciudad de México, ¿qué tanta oportunidad habría de que parte de del manejo de estos residuos que hacen fuera a dar a esta planta termovalorizadora como para potenciar también el alcance de medicamentos que podrían obtener, porque sería gigantesca esta planta? Habría que ver qué condiciones ofrece la planta al momento que entre en operación. La planta, hasta donde yo entiendo, termovalorizadora, opera con la descarga directa de los contenedores de la basura municipal. O sea, llegan los grandes trailers que vemos transitar por la ciudad, todos apestosos y sucios, llegan, descargan y ahí empieza la operación o la entrada de toda la basura a los biodigestores y líneas de separación de productos y demás cuestiones, ¿sí? Y finalmente llegan a unos puntos donde entran a fermentación y generas gas y generas un montón de cosas, ¿sí? Habría que ver qué ofrecen. Si nos pueden ofrecer que lo que entreguemos es totalmente destruido y no queda huella del producto triturado y demás, y si pudiera llegar a hacer mal uso de ellos, a lo mejor es una opción en algún momento. Trabajamos con 3 o 4 plantas o empresas que tienen cobertura nacional especializadas y autorizadas por la Semarnat para el manejo y la disposición final de los medicamentos, ¿sí? No cualquier empresa que se dedique al manejo de residuos puede procesar los medicamentos caducos o deteriorados que tenemos nosotros. Se requieren permisos específicos. Muchas gracias. De nada. Gracias. ¿Podría copiar su presentación para hacerles difusión nosotros en las redes sociales?